a pasar a la parte ya práctica de los modelos que les había traído, salvo que hasta ahí tuvieran alguna consulta. ¿Sí? ¿Los escucho, señores? Bueno, entonces, si no tenemos alguna consulta al respecto, señores, los invito a poder aperturar el archivo caso 1 MP, ¿sí? Subtipo clasificación, ¿no? Que es modelo predictivo supervisado tipo clasificación, ¿sí? Ese archivo, por favor, hay que abrirlo. Y también el archivo de datos C1, ¿ya? Este es un caso que les he traído sobre cómo aplicar o cómo entrenar un modelo supervisado tipo clasificación. ¿Ya? Entonces, los archivos se encuentran en su repositorio y vamos a usar el Google Colab para entrenar este modelo. Muy bien. Entonces, señores, a ver, por favor, todos estamos. A ver, quiero darles los segundos o los minutos que necesiten para que todos estén ahí, por favor. No sé si estamos ahí, señor Henry, señor Edwin, señor Francisco, señor Miguel. Tenemos los archivos abiertos. Hola, señores. Escuchen, señores. No me dejen hablando solo, por favor. ¿Estamos o no estamos? Hola, hola, señores. Bueno, voy a asumir que sí me están escuchando, señores. Por ahí alguien creo que me escribió. Sí, gracias, Kenny. Por favor, eso es para todos. ¿Tienen consultas, señores? Me interrumpen sin ningún problema, alzan la mano, prenden su micro. Así es, ¿ya? Muy bien, entonces, señores, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo TXT que dice datos C1, ¿ya? Les voy a enseñar a cómo publicar ese archivo en línea para que podamos llevarlo al modelo predictivo que les traje, ¿sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Estamos por acá. Ya, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias, Kenny. Muy bien. Entonces, señores, si ustedes aperturan el archivo, bueno, lógicamente que ustedes lo abren de sus escritorios, seguramente le va a llevar a un TXT o a un Excel. Entonces, lo que yo les sugiero, por favor, es que aperturemos desde un Excel online de Google, ¿sí? Sí, seguramente todos tenemos esa opción de abrirlo, es una hoja de cálculo en línea de Google, ¿sí? Y desde esa vista, señores, ustedes importan el archivo, ¿no? Entonces, todos entramos al docs de Google, Excel, ¿sí? Y desde esa vista importamos el archivo que dice datos C1, ¿ya? Importamos el archivo así como lo estoy haciendo yo. A ver, un momentito que cargue. Sí. Acá podemos importar. Sí, está bien, ¿no? Está cargando. Listo. Entonces, aquí vamos, digamos, a subir, explorar y dirigimos, digamos, que a la carpeta donde tenemos el archivo, ¿no? En este caso, el archivo datos segundo. Ahí lo jalamos, le damos a esperar. Y lo que le va a mostrar es justamente este archivo que ya tenía abierto. Una vez que ya ustedes tengan abierto este archivito, el archivito que dice datos 1, ya, señores, lo que vamos a hacer es ir al archivo, compartir, publicar en la web, ya, ponemos datos S1, ¿no? Datos-C1 CSV, y le ponemos acá valores separados por comas, y esto de aquí lo llevamos con un control C a la plantilla de, de Python, que bueno, realmente es un buen Jupyter,
que dice caso 1 MP subtipo, clasificación. Y estos señores, en la parte de aquí, acá donde dice data file, ¿no? De pandas, read, ¿no? O sea, leer este data file de pandas, y aquí les puse como que un término pegar aquí el link, ¿no? Entonces aquí lo pega. Yo ya lo había pegado, lo vuelvo a hacer el ejercicio con ustedes, ¿no? Aquí lo pegan entre las comillas, muy bien, y hasta ahí todos tenemos que estar. Sí, entonces ya les voy explicando un poquito, si recuerdan, el archivo no tiene nombre de columnas, ¿no? No tiene, solamente son datos. Y también ustedes pueden así tener sus datos sin nombre de columna, no importa. Y posteriormente a ello le pueden poner nombre a sus datos, ¿no? Por ejemplo, que dicen, oye, quiero crear una matriz que tenga los nombres edad, anemia, creatina y diferentes variables que de repente yo estoy controlando, ¿no? Acá dice diabetes, ingestión u otros. Señores, y esto es un ejemplo, ustedes, por ejemplo, si tienen datos técnicos de equipo, este puede ser, no sé, la edad de su transformador, puede ser la cantidad de gases de hidrógeno, puede ser la cantidad de furanos, la cantidad, no sé, el valor de pruebas eléctricas, de, de factor de potencia, de los devanados, en general. O sea, esto es un ejemplo y eso es una plantilla que les va a servir para cualquier modelo que ustedes así lo tengan. Entonces, es simplemente reemplazar los nombres de las columnas y subir sus datos tal como lo hemos hecho nosotros. Muy bien. Entonces, cuando ustedes le dan, digamos que le pegan ahí la información y lo primero que hacen pues es importar estos paquetes de datos y el conjunto de datos, le dan ahí al play, también recuerden que sirve control enter, ¿sí? O shift enter. Entonces lo que va a pasar es que se va a cargar los datos que ustedes han subido aquí en C1, que no tienen encabezado, aquí ya van a estar con el encabezado que ustedes lo han asignado, ¿no? Y como les decía, ¿cómo debemos interpretar esto, no? Cada una de las filas es el dato de una persona. Nosotros podemos interpretarlo como los datos de un equipo. Entonces, ¿qué nos dice? Esto es básicamente, se les ha medido ciertas variables a una persona y y la última columna le da el diagnóstico si esa persona tiene hipotiroidismo o no, ¿sí? ¿En función a qué? En función a su edad, al sexo y a otras variables de la sangre u otros variables que le controlaron a esa persona, como si tiene tumor o tiene algún principio en la sangre, tipo TSH, T3, qué sé yo. Y como les digo, señores, véanlo esto como una plantilla, como un ejemplo. Este puede ser tranquilamente los datos de, no sé, pues de 100 interruptores, donde este viene a ser la edad, este viene a ser, no sé, el modelo del equipo, este viene a ser, pues, si tiene presencia de dióxido de azufre, cómo es el valor de su humedad, el valor de la pureza, el valor de la resistencia de contactos, el valor, no sé, de la corriente del motor, y el diagnóstico si tiene o no un modo de falla X, ¿no? O si falló o no falló en un determinado tiempo. Entonces, véanlo así, ¿ya? Entonces, ya teniendo esta plantilla, ya lo primero que tratamos de hacer es explorar y procesar justamente esta información, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, volvemos a correr esta parte de aquí. Recuerda que esto, ¿y qué significa, ingeniero? Este es F. Cuando vimos en la primera sesión de introducción a Python, recuerda que había true y false, ¿no? ¿Verdad o falso? Entonces, esto es como que una variable lógica, ¿no? Dice, ¿tiene tiroxina? False. ¿No? ¿Tiene tumor? False. No tiene, ¿no? De lo contrario sería true, ¿sí? Y también es válido, ustedes pueden entrenar un modelo de esa misma manera. Y ya posteriormente vamos a ver a la hora de entrenar, pero propiamente dicho, no se puede quedar en un valor lógico. Tenemos que convertir ese true y false en ceros y unos. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Bueno,
Entonces, lo primero que hacemos es sacar la información del data frame que hemos importado de este DF, ¿sí? Y en este caso nos va a decir, oye, ¿cuántos datos tenemos? Mira, está diciendo que se tienen, por cada variable, se tienen 2000 datos, ¿sí? Ninguno es nulo, ¿no? 2000 no nulo. Y esta edad es un valor float 64, o sea, es digamos, un valor con decimal. ¿Por qué? Porque le está poniendo, ¿no? 73.0 y algo así, ¿no? Tranquilamente pudo haber sido 73.5, float. Porque si fuera entero sería int, ¿no? Y sex, que es el tipo de sexo, o si tiene esta tiroxina o antitiroides o tiroides o estas otras variables, ¿no? Si se encuentra embarazada, si tiene tumor o no, tiene presencia de litio, o sea, son variables, póngalo como variable 1, 2, 3, 4, nada más. Entonces, estos, como son variables lógicas, lo está reconociendo como un tipo objeto. Si fuera texto, o sea, como un texto, ¿no? Y finalmente, las otras variables de tipo TSH, T3, T4, T4U, FTI, se dan cuenta que son valores numéricos con decimales, por lo tanto también son float. Todos los valores con decimales son float 64. Y finalmente, el diagnóstico, ¿sí? O la salida es pues qué tipo de diagnóstico tiene esta persona, si tiene o no hipertiroidismo. O sea, no es qué tipo de diagnóstico tiene, sino dado estas variables, tiene o no tiene hipertiroidismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se debe entender así. Para que ustedes tengan la información, se utiliza la función info. Y si por ahí habría un valor nulo, acá te lo va a decir. Lo ideal es que tengamos así, ¿no? Que todos estén sin datos nulos, ¿no? Y bueno, ya otra función que hemos visto en la primera sesión, sí, es la función describe, ¿no? Que prácticamente te hace un análisis estadístico de tus datos, ¿no? En este caso le estoy diciendo a Python, oye Python, por favor, hazme un análisis estadístico del data frame DF, ¿no? Recuerda que el data frame DF es justamente estos datos que nosotros hemos traído. Muy bien, entonces aquí este análisis estadístico que te está diciendo, mira, para la edad tengo 2000 datos, la media de edad son 53.62 años, la desviación estándar de todos los datos es 19.30, el valor mínimo es 1, el 10% de los datos, el 10% de las personas, el 10% de los equipos se concentran en una edad por debajo de 27 años, el 25% de las personas, o en este caso pues son personas, pero como le digo, ustedes entiéndanlo como equipos, se encuentran por debajo de los 37 años, el 50% de los 57 años, el 90% hasta los 77 años. Y hay un máximo de 98 años. O sea, hay una persona que tiene 98 años. Entonces, estos son los percentiles estadísticos, percentil 10, 25, 50, 75 y 90, que por default te bota, digamos, la función describe, ¿no? Ustedes también pueden configurar para que salgan otro tipo de percentiles, pero lo más conocidos son ellos, ¿no? O en todo caso, ya no percentiles, sino los cuartiles, ¿no? El cuartil 1, que es el percentil 25, el cuartil 2, cuartil 50, cuartil 3, percentil 75 y el cuartil 4, ¿no? Entonces, señores, el análisis estadístico es muy importante para ir analizando cómo se están distribuyendo tus datos, tus variables con el que quieres entrenar tu modelo, cómo se distribuye y cómo se correlacionan también. Entonces, aquí justamente, ya en el punto 2.1, vamos a ver una exploración gráfica a través también de los gráficos de Boxplot, que también vimos en la primera clase, donde vamos a ver hacer un análisis de Boxplot, un análisis de correlación entre una variable y la salida. En este caso, la salida es si tiene hipotiroidismo o es negativo. Si es negativo o tiene hipotiroidismo,
y cómo esta varía en función, o cómo se comporta esto con respecto a la edad. Entonces, ¿cómo debemos leer esta variable, ¿no? Este resultado, ¿no? Para eso usamos una función for, ¿no? Para cada columna en estas variables. ¿Por qué estas variables? Porque los gráficos Booker estadísticos se pueden hacer solamente con valores o variables enteras o float, ¿no? No lo vas a hacer con tipo texto, ¿no? Entonces, por eso es que acá tú defines y parametrizas a qué variables le quieres hacer este análisis de Bootstrap y le dices, pues, oye, para cada columna en estas variables, hazme un Bootstrap, ¿no? Simplemente utilizas la función SNS, Bootstrap, donde dices que la X, o la variable independiente, digamos que sea el diagnóstico, y Y, la columna, digamos, es cada una de estas de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Como le decía, este es el diagnóstico y este es el diagnóstico positivo y negativo. Como le dije, este es el modo de falla, no sé, de presencia de descargas parciales. Vamos a llevarlo al mundo de la subestación. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, transformadores y esto es presencia de descargas parciales y no. Sí, descargas parciales, no descargas parciales. Entonces, ¿qué podemos, digamos, que evaluar en este gráfico de Google Flow? Nos está diciendo que los que tienen descargas parciales y los que no tienen, o sea, los que tienen el diagnóstico positivo y los que no tienen, no hay una separación exclusiva donde digo, oye, los que sí tienen el diagnóstico son los viejitos y los que no tienen el diagnóstico son los jóvenes, ¿no? Se dan cuenta que es muy ligero digamos que la transposición entre uno de ellos. Prácticamente diríamos que no hay una, digamos, una correlación directa entre la edad y el diagnóstico. Se dan cuenta que prácticamente es aleatorio, ¿no? Según este gráfico, ¿no? Lo que sí podemos ver es que los que no tienen el diagnóstico, los que tienen el diagnóstico negativo, incluso hay personas o hay equipos que tienen una edad más avanzada. O sea, entonces no necesariamente aquellos que tienen el diagnóstico positivo quiere decir que son los más viejitos, porque acá podemos ver por este diagrama del Bogesch-Plot, esto le conocen los bigotes del Bogesch-Plot o esta caja estadística, donde acá se establece son los valores máximos. Entonces, para el diagnóstico negativo, tenemos valores, equipos que se encuentran incluso por encima de los que sí tienen el diagnóstico positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podemos tener que para los que no tienen el diagnóstico, incluso también tenemos valores cercanos a cero, o sea, equipos muy jóvenes, y para los que sí tienen el diagnóstico, están como que en un intervalo un poquito más cerrado, o sea, desde una edad, no sé, de 3 4 5 años hasta una edad de 90 años, ¿no? Donde la media de los que tienen el diagnóstico, la media es esta línea negrita que se ve ahí, ¿ya? Que es el percentil 50 o el segundo cuartil estadístico, está en 60 años. Y la media de los equipos que sí tienen el diagnóstico negativo está por debajo de los 60 años. Eso es lo que quiere decir. Aquí, por ejemplo, es este mismo análisis, pero ya con otra variable, con el TSH. Como le dije, ustedes véanlo como, no sé, la variable humedad, por ejemplo, humedad en un interruptor, ¿ya? Los que tienen el diagnóstico negativo, entonces la humedad, para esta variable prácticamente tienen valor en cero, ¿sí? Todos se concentran en cero. Pero mira, ingeniero, ¿y qué significa esas bolitas que están por encima de esa línea? Ah, ¿y por qué no se ve el cuadrado? Solamente se ve una línea. Es que no se ve el cuadrado porque prácticamente todos los valores se han concentrado en cero, ¿sí? Y como se ha concentrado en cero, señores, se ha hecho prácticamente mínimo ese cuadrado, ¿no? Que se ve como una línea, ¿ya? Mientras que los valores que están por encima de ellos,
ya son como outlier porque son los de menos, ¿sí? Y son valores que están por encima, digamos, del percentil del valor máximo aquí, ¿no? Por encima de este valor máximo, incluso, digamos que acá recuerden que es el percentil 7,5 o el tercer cuartil estadístico, ¿sí? Y este valor de acá, señores, este valor de acá, que es el bigote máximo del box plot, es el Q3 más 1,5 veces el intercuartil estadístico, o sea, el valor que hay entre el extremo superior y el extremo inferior. Así se define matemáticamente, digamos, que el valor máximo es el cuartil superior más 1,5 veces el intercuartil estadístico, y el valor mínimo es el cuartil inferior, que es el cuartil 1, o percentil 25, menos 1,5 veces el intercuartil estadístico, ¿no? Estos valores de acá. Entonces, estos valores de aquí, señores, están por encima de este valor máximo. Entonces, recuerden que teníamos 2,000 datos, 2,000 equipos. De esos 2,000, digamos, que no sé, 1,800 se encuentran en cero y solamente 20, por decir, 20 tienen valores anormales, valores outlier que están por encima de su valor máximo. Y entonces esos valores outlier se representan con este circulito, con estas bolitas. En cambio, para los que sí tienen el diagnóstico, es que para esta variable TSH, que como le digo, ustedes pueden interpretarlo, no sé, la humedad, por decir, para el aceite, humedad, para el gas de un interruptor. Entonces, sí, para los que sí tienen el diagnóstico, tienen valores que se encuentran, por decir, oye, entre determinado valor, ¿no? No sé, aquí por decir 50, 60, a un máximo de 80, 90, ¿no? Entonces, pero tiene la presencia de esta variable, ¿no? Incluso hay los que sí tienen el diagnóstico que tienen valores outlier muy anormales, muy por encima de eso, ¿no? En el orden de los 200, 400, 500. Muy bien. Entonces, acá de este diagnóstico, no sé ustedes, pero yo sí puedo desprender y decir, oye, acá sí yo encuentro una correlación entre los valores de la variable y el diagnóstico final. ¿Por qué? Porque casi, digamos que la mayoría de casos que tienen el diagnóstico negativo es que no tienen presencia de esta variable en el equipo, ¿sí? Así se debe interpretar. Entonces, ya de antemano podemos decir que esta variable TSH es una variable muy importante que tiene alto grado de correlación con el diagnóstico final. Ya, señores, entonces así tenemos que analizar, digamos que gráfico por gráfico para poder tratar de entender el diagnóstico final con cada una de las variables que tenemos, ¿no? Aquí, por dar un ejemplo más, para la variable T3, que no sé, como digo, ustedes pueden representarlo con otro tipo de variable técnica que tenemos en nuestros equipos, por decir, no sé, vamos a poner presencia de, a ver, si es negativo tiene un valor superior, pureza, digamos, ¿no? Bueno, la pureza es al 100%, pero digamos aquí, oye, cuando es negativo tiene valores más altos y tiene sentido, ¿no? La pureza siempre, mientras más alta, más cercana a 100, digamos que el diagnóstico pues, va a ser bueno o tendría que ser bueno, ¿no? Al contrario, mientras más cercano a cero, habría que pensar que el equipo se encuentra mal, ¿sí? Entonces, ese tipo de sentido es el que le debemos dar a estos cuadros Bogle-Plot estadísticos. Ver, oye, ¿qué grado de correlación tiene cada variable con el diagnóstico final, ¿no? Yo citando nada más a este ejemplo puedo decir, oye, mira, en general los equipos que tienen el diagnóstico negativo tienen una media de valor de 2 para esta variable que yo observo, ¿no? Monitoreo. Para la variable T3, que ustedes puede ser cualquier variable que ustedes monitorean en un equipo, si tienen un gráfico similar, pueden decir, oye, para esta variable T3, si tiene una media de 2, pues el diagnóstico de los equipos prácticamente siempre es negativo.
que cuando tenemos valores superiores a 4 también, ¿sí? Y valores inferiores a 2 también, pero ojo, pero casi la mayoría de casos negativos se concentra cercano a 2, ¿ya? Mientras que los casos positivos que sí tienen el diagnóstico, se concentran en más de 0 y menos de 2, ¿no? Eso es lo que debemos entender, ¿no? Entonces, miren, aquí para la otra variable TT4 también vemos que sí existe una correlación divergente entre el diagnóstico positivo y el diagnóstico negativo, ¿no? Que podemos desprender y decir, oye, ¿qué variables son más importantes que otras? Yo puedo decir, por ejemplo, para esta variable FTI, que, que para todos los casos, yo puedo desprender, porque veo por el gráfico, que para todos los casos, cuando mi equipo tenga un valor cercano a 100 para la variable FTI, entonces va a ser mi diagnóstico negativo. ¿Por qué? Porque por el análisis que estoy haciendo, de los 2000 casos que estoy analizando, digamos que el 50%, porque el cuadrado se representa el 50% de los datos, tienen valores cercanos a 100 y ninguno de ellos tiene el diagnóstico positivo, ¿no? Todos son negativos. Mientras que aquellos que para esta variable FTI, que tienen los valores menores a 100, el 50% hasta más, diría yo, ¿no? Porque mira, va del mínimo al más, el 90%, el 90 el 9% de los casos, a excepción de los Layer, todos los equipos que tienen el valor menor a 100 para esta variable FTI tienen el diagnóstico positivo, ¿no? Entonces, así debemos entenderlo. No sé si, señores, antes ya de hablar de preprocesamiento, tuvieran alguna consulta de cómo interpretar estos box-plot estadísticos entre las variables predictoras y el diagnóstico final de, digamos, de un equipo. Todo en orden, señores, ¿sí? ¿Les ha salido la simulación? ¿Lo están corriendo, señores? Por favor, no, sin miedo, traten de hacerlo y aprovechar, señores, este tiempo que estamos aquí para poder ayudarles a resolver sus dudas. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, vemos ahora el preprocesamiento. Como les decía, finalmente cuando yo voy a entrenar el modelo, cuando yo ya tengo que entrenar el modelo, yo no puedo dejar variables en modo texto. Todo tiene que ser en valores numéricos, ¿sí? Y, por ejemplo, el diagnóstico hipotiroidismo, el diagnóstico hipotiroidismo, lo voy a cambiar por 1, utilizando esta formulación de aquí, ¿no? Digo, cuando el response sea igual, recuerden que igual es el doble igual, a hipotiroidismo, entonces la salida que sea 1. Y cuando el diagnóstico sea negativo es 0. También le decimos, oye, cuando la variable de sexo tenga el valor de M de masculino, dile 1, y cuando tenga el valor de F de femenino, dile 0. ¿Ya? También, ¿qué podemos hacer? Oye, para todas las columnas, ¿no? Acá es un for, ¿no? Para todos las variables digamos, en esta lista, tiroxine, antitiroides y otras variables que están acá, para todos o para cada uno de estos elementos, si encuentras un T de true, asignale un 1, y si encuentras un F de false, asignale un 0. Entonces, haciendo este preprocesamiento de variables, yo voy a tener una tabla como estas, ¿no? Entonces ya no voy a tener letras, ya todo van a ser unos y ceros, todo van a ser números. Entonces ya, digamos, ya voy dejando como que listo para poder entrenar mi modelo, ¿ya? Entonces ya cuando yo modelo, empezamos a definir nuevas variables, ¿no? Predictoras y nuestra variable de respuesta, ¿no? Le digo, oye, mi target, recuerdan, también les dije que la variable objetivo o variable dependiente también se le conoce como target. Va a ser el diagnóstico, ¿sí? Este response. Y las predictoras las establezco como la edad, el sexo, la variable tiroides, antitiroides, tiroides sugerido y otras, ¿no? Tumor, litio y otros. Como digo, que ustedes veanlo como variable predictora 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes cuando reemplacen con sus propios datos pueden usar simplemente la plantilla y acá les va a salir con los nombres que ustedes consideren, ¿no? Recuerden definir esos nombres aquí y como les había mencionado en las primeras clases,
Cuando ustedes van a ya nombrar sus propios datos, utilicen valores cortos, si es posible, y no dejen espacios, solo con guión, ¿ya? Para que puedan entender sus datos. El tema de los espacios es básico porque si no el Python no les va a reconocer. ¿Ya? Entonces definimos el modelo o tenemos el data frame de las variables predictoras y el target y visualizamos, ¿no? Con cómo se ve, ¿no? Finalmente. Entonces acá tenemos los casos, los 2000 casos, los 2000 filas y las 15 columnas, ¿ya? Tenemos la edad, el sexo, la presencia de la variable 1, 2, 3, 4 y el diagnóstico. Muy bien. Bueno, en este caso no es el diagnóstico solamente las variables y el diagnóstico está acá, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Finalmente, en algoritmos, señores, todo va a ser así, lógicas de ceros y unos, salvo que tu variable, tu target sea multicategórica, ¿no? Ahí sí vas a tener 0, 1, 2, 3, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, señores, vamos a hacer el preprocesamiento aquí. ¿Ya? Voy a correrlo todo para ganar tiempo, ejecutar todo. Ya, entonces, aquí lo que hacemos es, como hemos dicho, definimos la variable star y las predictoras. Aquí visualizamos nada más cuáles son las variables predictoras, cuáles son las targets, a ver si queremos tener, digamos, de frente o una estadística de cuántos unos y ceros, o sea, cuántos diagnósticos positivos y negativos hay. Aquí, señores, esta es la fórmula simple de cómo generar un conjunto de entrenamiento y test, ¿no? Utilizando esta función, ¿no? Importance, el train test split, ¿sí? Para sklearn, ¿no? Modelos, y le dices, pues, oye, quiero definir estas variables de entrenamiento, estas de test, ¿sí? Y le dices, oye, de todo el conjunto, vamos a decir que el test se va a hacer con el 30%, este 0.3 significa eso, ¿ya? El test lo vas a hacer del 70% de los datos, lo vas a hacer el test con el 30%. ¿Y eso qué significa? De los 2000 datos, el algoritmo va a utilizar el 70% para entrenarse y el 30% para hacer su test, para autoprobarse, ¿ya? Y este rango state 1, 2, 3 es justamente el hiperparámetro que establece la semilla. ¿Para qué? Para que sea reproducible mis resultados y sea comparable con otros modelos. Si yo no, yo le pongo el random state 1, 2, 3, me va a correr sin ningún problema el programa, me va a salir resultados. Sin embargo, cada vez que yo itere, cada vez que le pongo a ejecutar, las métricas me van a salir distintas. ¿Y por qué le puso 1, 2, 3? Porque es, digamos, es un número cualquiera, es solamente una semilla, un número que inicializa. Ustedes pueden ponerle 0, 1, 2, 3, 1000, cualquier valor, pero tiene que ser, digamos, un número fijo. ¿Ya? Entonces, revisamos los tamaños de prueba del try test, ahí tenemos, ¿no? Oye, cuántos valores el tamaño del conjunto de datos inicial es de 2000, el tamaño del conjunto de características es de 1400, ¿no? El conjunto de características de prueba de 600 datos, la variable objetivo 1400 y el tamaño de la variable objetivo de prueba es 600 datos, ¿no? Aquí ya entrenamos el árbol de decisión. En este caso hemos utilizado un algoritmo de árboles de decisión que se hace. Esta es la formulita mágica también, nada más, ya está linda, ¿no? Importamos aquí el modelo de árbol de decisión y método para graficar, ¿no? Con esto, ¿no? De la galería de esa Caler tree, importas digamos, el algoritmo decisión tree classifier, ¿no? Imprimes el plot tree, ¿no? Importamos las métricas de regresión, creamos el modelo de árbol de decisión, básicamente de esta forma, ¿no? Tree model, decisión, tree classifier y random state 1, 2, 3, que simplemente le da el valor de la semilla, ¿sí? Si ustedes reemplazan con sus datos, toda esta parte no es necesario que lo toquen, queda tal cual, ¿sí? No es necesario y es parte de la plantilla de los algoritmos, ¿no? Entonces aquí simplemente pueden ser el entrenamiento del modelo, el tree model, ¿sí?
Y acá ya, digamos que predice los datos de entrenamiento y test, o sea, trata de acumular estas variables y ya aquí estas son el código para ver la matriz de confusión. De repente han escuchado de la matriz de confusión, que es la matriz donde se puede obtener los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos y los falsos positivos. En teoría, en la matriz de confusión, todos los valores que están en la diagonal deberían tener valores y los que están fuera de la diagonal que estoy señalando, más bien deberían ser cero. Y si es que hay un valor distinto, es porque justamente ese es el error del modelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que se, para estos casos de entrenamiento, digamos que para los datos, para el conjunto de prueba del modelo de árbol de decisión, dijo que 1318 casos, digamos, y acá quiero ver un dato de dónde estamos, no hay un resumen de cuántos casos son positivos, ¿no? Pero bueno, vamos a subir. Para 1318 casos está diciendo que son negativos, ¿sí? Y uno dijo que era negativo, pero sí era positivo, por decir, ¿no? O que tienen el diagnóstico, ¿no? Y 81 casos que sí tienen el diagnóstico y digamos que no se equivocó en ninguno, ¿no? No hay ningún falso negativo, ¿sí? Así se debe interpretar. Y la matriz de confusión del test más bien te dice lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino acá siempre las métricas del test va a ser mayor, o sea, va a tener más errores que en el train. Acá te dice, oye, hay 555 casos que no tienen el diagnóstico de hipotetroverismo, el diagnóstico de falla. Pero también te dijo tres que no tenían y sí tienen. Estos son los falsos negativos. Y 37 que dijo que no tenían, sí, pero habían 5 adicionales que sí tenían y tú le has dicho que no. Entonces, esos son los falsos negativos, ¿no? Tenemos los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Ya? Así se debe interpretar a estos casos. Obviamente lo que se busca con un modelo es minimizar estos valores, ¿no? Que el modelo, aquel modelo, que estos falsos negativos o los falsos positivos sean mínimos, pues es el mejor modelo, ¿no? Entonces a esto se le conoce, señor, recuerdan como la matriz de confusión. Entonces ya calculando las métricas, lo que yo les hablaba, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Oye, la accuracy, que es como que la exactitud del modelo, esto ve tanto los falsos, negativos, positivos, o sea, de todo lo que el modelo diagnosticó, tanto los que tenían el diagnóstico de hipertiroidismo o no, de todo lo que él dijo, dice, todo lo que él predijo sobre el total de casos, eso es su accuracy, ¿sí? Su grado de exactitud. Muy bien. Y ese es el accuracy del train, que digamos es del 99%, y el accuracy del test bajó un poco, del 98%. La sensibilidad se debe interpretar de manera distinta. Oye, de todos los casos que existen, pudo predecir el 98%, porque el 2% no lo predijo, ¿sí? Eso justamente lo que yo le decía. Dijo que solamente hay 555 casos verdaderos, pero no mapeó estos tres de acá que sí son verdaderos y no los mapeó, ¿no? Eso justamente es la sensibilidad. En cambio, la accuracy es, por decir, oye, sumas estos casos que tú eliminaste como verdad, tanto los que tienen el diagnóstico como no, y lo divides entre el total. Ese es el accuracy. Mientras que la sensibilidad, no, oye, de los casos que son verdaderos, ¿cuántos eran realmente verdaderos? ¿No? Oye, 1318 entre 1318 más 1 era el total de casos verdaderos, ¿no? Y la precisión, ella viene a ser, pues, uno trabaja con los falsos positivos y el otro trabaja con los falsos negativos, ¿ya? Se complementan, ¿ya? Y bueno, y como les decía, porque esta plantilla que les he traído, señores, es bien completa, también existe dentro de esta plantilla cómo hacerlo
con un modelo de grid search, o sea, una búsqueda óptima de hiperparámetros. O sea, si se dan cuenta aquí, nosotros cuando entrenamos el modelo, el único hiperparámetro que definimos es el random state, que simplemente es un valor aleatorio, le establecimos una semilla al valor aleatorio, pero no le establecimos hiperparámetros que sí tiene todo algoritmo. Entonces, con grid search sí vamos a establecer hiperparámetros. Dentro del hiperparámetro está, por ejemplo, el mass depth y el min sample, ¿ya? Que son como que la máxima cantidad de ramas y la mínima cantidad de ejemplos que debe quedar en una rama para ya no seguir teniendo más ramas en el árbol, ¿no? Entonces, estos valores son, o estos variables son hiperparámetros que se definen, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos un rato por acá. Sí se está viendo, ¿no, señores? Muy bien. Entonces, ya aquí, una vez que se define, le decimos, oye, todo algoritmo de búsqueda óptima, como el grid search que les decía, o el random search, o el Bayesian search, el algoritmo Bayesian search, siempre tienen que correr y buscar el óptimo en función a un scoring, en función a una métrica, en este caso el accuracy. Podemos utilizar otra métrica como la sensibilidad, la precisión o otro como el F1, que es una combinación entre la sensibilidad y la precisión. En este caso, el ejemplo está con el accuracy. Entonces le dices al modelo a través de este algoritmo, oye, búscame los mejores hiperparámetros, mass depth y min sum, para optimizar el accuracy. Entonces, el Python hace con este algoritmo esa búsqueda, ¿sí? Obtiene el mejor estimador y te dice aquí, te sale el resultado, oye, luego de hacer esta búsqueda, ya, mira acá tú le estás definiendo el más de, búscame en un rango del 2 al 11 y el min sample, búscame en un rango del 1 al 11, pero entre 100, o sea, 0.01, 0.02, así, y hasta digamos, el 11 entre 100, ¿no? Que es 0.01, ¿no? Entonces, eso es lo que tú le estás definiendo para que busque los mejores hiperparámetros. Y siempre cuando se va a buscar mejores hiperparámetros, se tiene que justamente listar, ¿no? Listar o poner un rango a las variables que quieres que el algoritmo busque, ¿ya? Eso siempre se hace. Entonces, se busca, se ponen los rangos, se pone la métrica que quieres evaluar y finalmente el algoritmo te va a decir, oye, luego de hacer esa búsqueda en todos estos casos, en el algoritmo con tus datos, porque es con tus datos, o sea, a nuestros datos, señores, a nuestros datos, los pasa por cada par de conjuntos de estos datos. Por decir, para un más de 2, ¿ya? Y un minsem de 0.01, busca cuál es la métrica de accuracy que se obtiene y lo guarda. Luego, para un más de 3 y para un minsem de 0.02, por decir, busca el valor de la accuracy, la métrica que se obtiene, este valor, y lo guarda. Y así va jugando para cada par de conjuntos de las variables que yo le estoy buscando el máximo, ¿sí? Y para cada conjunto de variables que yo le estoy buscando, señores, el máximo, entonces, me va a obtener una métrica. Y finalmente, elige el par de conjuntos de aquel par, justamente par de elementos que obtuvo la mejor métrica, ¿no? En este caso, el accuracy. Y dado esa configuración, podemos decir, pues, que o el algoritmo te dice, oye, mira, para el algoritmo decisión tree que clasifica, la métrica o el conjunto de elementos que tuvo la mejor métrica para el accuracy es un mass depth de 2 y un minsem de 0.01, ¿ya? Que coincidentemente, digamos, es el primer valor, sí, pero es una coincidencia. Pudo haberte dado el 3, el 4, el 5, pero este es el valor que te dio, ¿ya?
Entonces, luego, señores, ya teniendo los mejores hiperparámetros, nosotros volvemos a entrenar, a probar, ¿sí? nuestro algoritmo, pero ya colocando estos valores. Si se dan cuenta, este tree model que aquí estaba solito, acá, ¿se acuerdan? El tree model donde solamente pusimos el random state, cuando creamos el modelo, miren aquí, cuando creamos el modelo, entonces aquí ya no lo dejamos solito, sino ya le ingresamos esos hiperparámetros, ¿no? Y le decimos, oye, ya, entrénate con estos hiperparámetros y vuelve a predecirme los valores y vuelve a calcularme las métricas, tanto del test como de la sensibilidad, la precisión. Y digamos, en teoría esto debe ser mejor. Y aquí está, pues, no, mira, el accuracy del test te dice 0.98 y aquí el accuracy del test es 0.99. Efectivamente, digamos que el algoritmo de GridSearch te consiguió una mejor métrica. Pero, ingeniero, pero el accuracy del tren ha bajado. Eso realmente no te dice mucho. Lo más importante en algoritmo, digamos, cuando tú entrenas modelo, es el test, porque con el test tú pruebas, ¿sí? Con el test tú pruebas. Entonces, lo que se busca cuando tú entrenas modelos es que las métricas de tus datos de test, de tus datos de prueba, sean las mejores. Eso es lo que se busca, no tanto con los datos del training. Muy bien. Y finalmente, el Python también te permite graficar, en el caso del algoritmo de árboles de decisión, te permite graficar cómo es que internamente procesa la información. En este caso, aquí se ve, voy a quizás reducir un poquito el tamaño, aunque sí se ve completo, ¿no? Entonces, tú puedes limitar también el árbol de decisión, ¿sí? A cuántas ramas quieres tener, pero en este caso, ¿cómo debemos interpretar, no? Nos dice, oye, la primera variable que toma en cuenta el algoritmo del árbol de decisión para decir si tiene un diagnóstico positivo o no es la variable FTI. Y si este variable FTI es menor o igual a 0.63, entonces, señores, se tiene 1318 casos de diagnóstico positivo y 82 casos de diagnóstico negativo. ¿Ya? Entonces, se tiene 1400 casos que cumplen con esta condición, de los cuales 1318 son casos positivos y 82 casos negativos. Ese Gini, señores, simplemente es una métrica también de el grado de correlación que tiene esta variable con el diagnóstico final, ¿ya? Es un indicador nada más. Y luego, si ingresamos a la rama de la izquierda, nos dice, oye, para los equipos o para los casos que tienen la variable FTI menor a 63.5 y además una variable TSH menor a 0.95, pues tengo 106 casos que se cumplen, ¿sí? Y de los cuales 31 tienen el diagnóstico positivo y 75 tienen el diagnóstico negativo, ¿no? Entonces, hasta ahí no tengo como que una combinación de lógicas que me pueda diagnosticar correctamente los positivos o los negativos. Pero si avanzamos a un caso más, sea a la izquierda o a la derecha, sí, miren. Acá, ¿cómo podemos interpretar este último nodo del árbol? Aquellos equipos que tienen el FTI menor a 63.5 y además el TSH mayor a 5.95, porque me estoy yendo por la rama derecha, de esos casos, digamos que 73 de 81 casos tienen el diagnóstico negativo. Entonces, cuando yo cumplo estas dos variables, yo cumplo estas dos condiciones, podría tener como que un algoritmo que me podría decir con cierta precisión, exactitud y sensibilidad
pues los casos que tienen diagnóstico negativo, porque miren, 73 de 81 es bastante, ¿no? Con estas solas dos condiciones, yo ya estoy acercándome a pronosticar si va a tener o no un diagnóstico positivo o negativo, ¿ya? Y si me voy por la rama de la izquierda, señores, si me voy por la rama de la izquierda, ¿qué debemos interpretar? Que si yo digo que el FT es menor a 63.5 y además el TSH menor a 5.95, existen 25 casos, por decir 25 equipos, y 23 de ellos tienen el diagnóstico positivo, ¿no? Entonces, si yo, señores, quisiera pronosticar solamente con estas dos condiciones, que decir que tiene un diagnóstico positivo, estas condiciones serían pues una condición muy fuerte, ¿no? Decir, oye, si yo tengo un equipo que cumple esta condición y cumple la otra condición, entonces es muy probable que su diagnóstico sea positivo, que tenga el mal, que tenga el hipotiroidismo, que tenga el modo de falla que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque 23 de 25 casos que cumplen esta condición tienen el diagnóstico, ¿no? Así debo decirlo. Y si me voy por la rama derecha es muy similar, miren. Si aquellos que tienen el FT mayor a 63.5 y además el TSH menor a 14.65, entonces tengo 1.253 casos y de esos casos, señores, 1.251 tienen el diagnóstico positivo. O sea, prácticamente es un hecho que aquellos que tienen estas dos variables negativas tienen el diagnóstico positivo. ¿Sí? Cuando hablamos de este diagnóstico positivo, estamos en diagnóstico positivo de no tener el problema, la enfermedad, ¿no? Entonces, igual con este caso, ¿no? El diagnóstico negativo. En este caso también es eficiente, pero no tanto como el de acá, ¿no? Entonces yo diría que la combinación de lógicas que el algoritmo ha sacado para tener casos positivos y negativos, esta rama de acá, no sé si la ven, y la rama de la izquierda, ¿sí? Sí se ve mi mouse, ¿no? Son dos ramas como que tienen el algoritmo más exacto, digamos, ¿no? Entonces, lo bueno del algoritmo de árbol de edición es que puede ser visible las lógicas internas que tienen, ¿no? Hay otros algoritmos como el mismo redes neuronales o como el mismo vector de soporte vectorial u otros señores que no, no tienen, que no son visibles, ¿no? Ya él te da el diagnóstico, pero tú ya no conoces, digamos, el algoritmo que tiene por dentro, ¿no? Entonces, por eso traje como ejemplo el algoritmo de árbol de clasificación, porque es bien didáctico para poder entenderlo, ¿no? Entonces, estas lógicas que se van dando, que sea menor a tal valor, mayor a tal valor, y esto y aquello, entonces, esto es lo que internamente el algoritmo tiene para entrenarse y para decir ante un nuevo conjunto de valores, decir, oye, va a tener el diagnóstico positivo o va a tener el diagnóstico negativo. Y muy bien, señores, no sé si hasta ahí tenemos alguna consulta o duda, pasamos al siguiente caso, por favor. ¿Todo bien, señores? Muy bien. Kenny, sí se está viendo mi pantalla, se me escucha todo bien, ¿no? Sí se le escucha, ingeniero. Sí, sí. Muy bien. Bueno, señores, entonces vamos a pasar al caso 2, que es un algoritmo supervisado tipo regresión, ¿sí? Vamos a ver el caso 2, por favor. Es el tema de un modelo supervisado tipo regresión, ¿no? Entonces, igual como todos los algoritmos, se debe comenzar importando las bibliotecas, las funciones, ¿no? Las galerías que se necesitan, como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Y aquí está pues lo que significa cada uno, ¿no? El NumPy para manejo de matrices, el Panda para manejo de data estructurada, ¿no? El Matplotlib para el tema de gráfica y Seaborn para gráficas más sencillas, ¿no? Entonces, igual que les enseñé para el caso 1, ustedes deben publicar sus datos en Google Docs
y pegar ese enlace aquí, ¿no? Luego de este código, ¿no? Que dice pd.read-cssv y lo pega. Entonces lo van leyendo la información. En este caso, como dije, es un caso de modelo predictivo tipo regresión, ¿no? Donde lo que se quiere predecir es un valor continuo, por eso es un valor de regresión. En este caso, por ejemplo, es el precio de una vivienda en función a el área de los cuartos, en función, no sé, al ingreso digamos, el ingreso el promedio del vecindario, ¿no? ¿No? Eso significa el área, el vecindario, o del número de cuartos, o del área del número de cuartos, el área en general del áreas libres de la población. Entonces, estas, como digo, pueden ser las variables que ustedes tengan, llevándolo o aterrizándolo a un modelo predictivo para mantenimiento de estaciones. La variable continua puede ser, por ejemplo, el valor de un gas para un transformador. Y por un lado tenemos la edad del equipo, por un lado tenemos, no sé, el número de ventiladores que esto puede tener, no sé, por ahí tenemos el tipo de ventilación que tiene, la cantidad, no sé, de digamos, de furanos que esta pueda tener o algún otro parámetro que creamos que puede influenciar en el cálculo digamos, de la cantidad de concentración de gases hidrocarburos, ¿no? De un gas en particular. Nosotros establecemos esas variables. Como le digo, pueden ser las variables que ustedes tengan, pero que nosotros consideramos que esas variables tienen que ver con que podamos predecir, digamos, que el valor de esa variable continua. ¿Y cómo podemos corroborar eso que si tiene o no correlación? Pues con que vamos a ver más adelante, que es la matriz de correlación, ¿ya? Y ahí vamos a llegar ahorita, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo para calcular el precio de una vivienda en función a varias variables que tienen que ver con la zona de donde se encuentra la vivienda, el área libre, el área de los cuartos, el número de cuartos, la edad o la antigüedad de la vivienda, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces, igual que el anterior caso del modelo de clasificación, lo primero que tratamos de ver es la información de los datos, ¿no? En este caso podemos ver que tenemos 5.000 datos no nulos por cada variable que estamos teniendo en el data frame, y además le hacemos un análisis estadístico, dado que todas las variables ya son numéricas. Entonces podemos hacer el análisis estadístico de frente sin hacer ningún procesamiento o conversión previa. Para cada variable tenemos la cantidad, la media, la desviación estándar, el mínimo, el percentil 10, 25, el máximo, ¿no? Y hacemos una exploración gráfica que, a diferencia digamos, del anterior, en este caso, al ser valores continuos, podemos hacer incluso un histograma, ¿no? Pudimos haber hecho un bootstrap, pero también podemos hacer un histograma, ¿no? De la densidad, de cómo se distribuye, digamos, en este caso, el precio de la vivienda, la variable, ¿no? Y podemos ver, ¿sí? Y esto justamente llegamos al tema de las correlaciones. A través de las correlaciones nosotros podemos descubrir qué tan fuerte es una variable o qué tanto influye una variable predictora con la variable target, o cómo se influye una variable predictora con otra variable predictora. ¿De qué manera? Si ustedes ven la diagonal de la matriz de correlación, es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la variable que hace el cruce, en este caso el ingreso promedio del vecindario, que es el área income,
se cruzan con esa misma variable, ¿no? Entonces, como es la misma variable, obviamente su grado de correlación de la misma variable se va a hacer del 100%, de uno en uno. Pero si ustedes ven la correlación con otra variable, como decir aquí, que no están en la diagonal, como la edad promedio del área de la casa, o ¿no? La edad promedio del vecindario ¿no? de la casa, con el ingreso promedio del vecindario, son dos variables que no tienen nada que ver y pueden ver que su correlación es bien pequeñísima, ¿no? Bien pequeñita, incluso negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son, digamos, que se correlacionan de manera inversa, ¿no? Mientras que uno crece, el otro decrece. Y además su correlación es bien mínima, ¿ya? Lo mismo para las otras variables. Pero ¿qué observamos? Que sí hay, si no consideramos, mejor dicho, la variable precio, la variable target, solamente la parte de arriba es un análisis de correlaciones entre las mismas variables predictoras. Y cuando solamente haces un análisis de correlaciones entre las variables predictoras, lo que se busca es saber, oye, qué grado de influencia tiene una variable sobre otra, porque quizá la información que me aporte una variable es la misma que me está aportando otra. Entonces, cuando yo quiera modelar mi modelo predictivo, si tienen una correlación, por decir, muy cercana a 1,08, 0,9, quizá más variables me estén aportando la misma información, por lo tanto, me conviene quedarme con una de ellas, porque su correlación es casi del 100%, o sea, tienen el mismo valor, la misma información. Entonces, cuando yo hago un análisis de correlación entre variables, es para poder encontrar aquellas variables que tienen la misma información que otras. Cuando ya hago el análisis de correlación entre las variables predictoras y la variable target o la variable objetivo, ahí sí me sirve para ver el grado de importancia que tiene una variable respecto a la variable objetivo, ¿no? Entonces ya podemos ver aquí, por ejemplo, que si yo hago ese análisis entre el precio y la variable ABY área income, que como le digo es como el ingreso promedio de la zona o el vecindario. Entonces, oye, mira, el precio de la vivienda con este ingreso promedio del vecindario, oye, es una correlación bien alta, mire, 0,64. Por ende, el precio de la vivienda va a estar muy relacionado al ingreso promedio del vecindario, de los vecinos del vecindario. Oye, entonces, si yo quiero tener un modelo predictivo que me pueda predecir con eficiencia el precio de una vivienda en un determinado vecindario, pues esta variable, ingreso promedio del vecindario, es una variable que sí o sí tengo que tomarle porque, mire, tiene una correlación de 0,64%, o del 0,64%, que puede ser el 64%, ¿no? Por ciento. Entonces, la segunda variable más importante, digamos, es la variable de la edad promedio del vecindario. La segunda o la tercera variable importante es, digamos, que el número promedio de cuartos y así sucesivamente, ¿no? Ese análisis que uno hace o que obtiene con la matriz de correlaciones es para justamente encontrar qué correlación existe entre cada una de las variables predictoras y la variable objetivo y también qué correlación existe entre cada una de las variables predictoras, ¿no? Tienen fines distintos, como ya les mencioné. Entonces, el modelado ya es muy simple, señores. Simplemente estableces la target, en este caso el precio, estableces la variable predictora. Sí, en este caso vamos a establecer una de ellas, ¿ya? La variable predictora que es... ¿por qué el ABG área income? Porque justamente es la variable que tiene la mayor correlación con el grado del precio. Entonces yo voy a intentar tener un modelo predictivo que solamente esté considerando esta variable que es la que pesa más, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos generamos el conjunto de try y test, ¿no? Con una función similar a lo que vimos en el anterior modelo. Igual establecemos el test size o el tamaño del test en el 30%, establecemos el random state, ¿sí? Establecemos los tamaños del conjunto de entrada y salida, importamos el modelo de regresión lineal, ¿no? De from sklearn lineal, modelo import lineal de regresión,
Importamos las métricas, ¿no? De from SKLearn importamos las métricas y creamos el modelo de regresión, que es este de aquí, ¿no? El LM lineal regresión, ¿no? Y por aquí tenemos, digamos que ya el entrenamiento del modelo, simplemente es, el modelo se va ajustando y verificamos la intersección de los coeficientes y colocamos en un data frame. Al ser un modelo lineal, pues va a tener una pendiente, un intersecto, ¿no? Lo que todos conocemos. Entonces, hay forma de calcularlo, ¿no? Con esta función lm.intercept, lm coeficiente, que es, digamos, el término de intersección y los coeficientes del modelo lineal, ¿no? Que es la pendiente del intersecto, ¿no? Luego, en función a estos valores, predecimos los datos de entrenamiento y 3, calculamos el error, el R cuadrado, ¿ya? Y obtenemos pues que el error es 0.41 para el try y 0.42 para el 3. ¿Y cómo se interpreta eso? Nos dice que el 42% de la variación del precio de las casas, en este caso la casa de vivienda de Estados Unidos, es explicado por el promedio de los ingresos del área, ¿no? Entonces ese es el error para este modelo, ¿no? Que se le entrene y se le calcule el R y dice, oye, el 42% de la variación de los precios es explicado por el promedio de los ingresos de la. Aquí ya calculamos, digamos que las métricas, ya aquí, ojo con las métricas, porque en clasificación hablábamos de precisión, sensibilidad, exactitud. En regresión lineal no hay eso, pues porque no todos son categorías, en este caso es el MAE, digamos que es el valor este, de error, el valor medio, ¿no? El valor medio del error, o también puede ser el error cuadrático medio, ¿no? ¿Sí? En este caso estamos hallando el MAE, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden que los algoritmos o las métricas dependen mucho de qué tipo de modelo se está entrenando, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces pueden ver que en este caso que estamos hablando del MAE, como ya les dije, que es el error absoluto medio, va simplemente calcular la diferencia entre el valor predicho y el valor real. Ese es el error absoluto medio, ¿no? Y de todos esos valores, entre el valor predicho y el valor real, va a calcular el promedio. Ese es el MAE, el error absoluto medio. Como dije, también hay otra métrica que es el error cuadrático medio, que es más exhaustiva incluso, que es la diferencia entre el valor predicho y el valor real al cuadrado y la suma, ¿no? Entonces, ese es otro caso, ¿no? De métrica que también se puede hallar y justamente acá está, ¿no? El MAE, calculando el MAE, ¿sí? O el error cuadrático medio y digamos la raíz cuadrática media, ¿no? El MC, ¿no? El error cuadrático medio y la raíz del error cuadrático medio. Muy bien. Entonces, acá lo pueden ver cómo se calcula estas métricas, ¿sí? Y bueno, la regresión lineal múltiple podemos tener ya no solamente una variable predictora, sino como en este caso consideramos todas las variables predictoras que hemos visto arriba. Sí, entonces, como ya le dije, si usted esto llevado a un ejercicio de mantenimiento, esto puede ser una variable continua, como el valor, no sé, del dióxido de azufre en un interruptor, o el valor de un determinado gas en un transformador, o el valor, no sé, de la resistencia de contactos de un seccionador o interruptor, de acuerdo a las variables que ustedes también tengan, ¿no? Entonces, ustedes quieren predecir ese valor en función a las demás variables. Ya, esto ya no es un modelo de regresión lineal simple, sino un modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Pero el entrenamiento en Python es muy similar, muy sencillo, ¿no? Se obtienen los datos de la File, generan el conjunto de test y try, importan el modelo, entrenan el modelo, ¿sí? Se calcula así directo, o sea,
una vez entrenado, le dicen, oye, dame el intersecto, dame los coeficientes. En este caso, pues, los coeficientes van a ser, como son diferentes variables, va a haber un coeficiente por cada variable, ¿no? Predicen la data de entrenamiento, calculan el R, ¿sí? El R cuadrado, el error, y digamos que se obtiene un determinado valor. Se dan cuenta que en este caso 0,92. Entonces, esto es mucho mejor que el modelo de regresión lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que el 92% de la variación del precio de la vivienda es explicado por estas variables que hemos considerado, ¿sí? Eso es lo que debemos entender con el valor de R cuadrado en 0,92. Se calculan las métricas, ¿ya? El MAE, el MCE, el RMCE, ¿sí? Con estas funciones de aquí que les estoy mostrando, el metric mean absoluto, el metric mean square de error y el metric mean square de error, ¿no? Pero por SQRT, que es la raíz cuadrada, ¿no? Incluso, señores, el mismo problema digamos, de regresión lineal múltiple, podemos hacer un modelo de regresión polinómica, ¿no? Establecemos la variable target, las variables predictoras, obtenemos el data frame, en este caso por temas de lógica lo hemos establecido o dividido entre 1000, para tener valores más pequeños. Generamos el conjunto del try y test, igual con 0,3%, importamos el modelo de regresión lineal y generamos las características polinómicas. En este caso lo hacemos para un grado 2, miren, establecemos el PF en un polinomio de grado 2 y lo entrenamos para un polinomio de grado 2, ¿sí? Se obtiene, digamos, que los valores de X, ¿no? En este array, y simplemente entrenamos el modelo e imprimimos los coeficientes que este puede tener, ¿no? Y predecimos los datos de entrenamiento y test. Ven, se dan cuenta que para el polinomio de grado 2 es muy similar al anterior, ¿no? También calculamos los errores y ahora hacemos lo mismo para un grado 3, o sea, entrenamos un modelo de regresión para un polinomio de grado 3. El mismo código, solo que ya le cambiamos el de 2 por 3. Igual transformamos las características, verificamos las dimensiones, entrenamos el modelo, imprimimos los coeficientes de intersección, ¿sí? Y los coeficientes, o sea, el término de intersección y los coeficientes del modelo, predecimos los valores, calculamos el R, en este caso sigue saliendo 0,92, entonces no ha ayudado en nada en subir el grado 2 o 3, seguramente si le subo grado 4 o 5 va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, pero si me pregunta el ingeniero, pero si yo veo que sí está mejorando el R y quiero saber hasta qué punto llegar en definir el grado del polinomio que más se ajusta a mi modelo de regresión lineal, entonces justamente aquí les he puesto un código que va a evaluar justamente el mayor grado, el mejor grado, ¿no? En función a todo lo que hemos visto atrás, básicamente va a estar evaluando uno por uno, ¿no? Aquí está el código, va a estar evaluando, va a aumentar uno a uno el grado, ¿no? Va a comenzar por grado 4, grado 5, grado 6, grado 7, grado 8, y para que esto se pueda ver el punto de declive o la rodilla de qué momento ya deja de ser, digamos, eficiente el modelo, justamente se hace esta gráfica de comparativa del R2 con el try y el test, ¿no? Se dan cuenta que para todos para estos datos que tenemos en específico, para todos los grados, el try sigue siendo constante de 0,92. En cambio, en el test, el R cuadrado empieza a tener un declive incluso después del grado 6, miren. Entonces, esto quiere decir que y entre el grado 4 y el grado 5 aporta prácticamente el mismo valor del R. Entonces, del R cuadrado, ¿no? Entonces, no le suma valor aumentar el grado del polinomio y tampoco me suma valor aumentarle mucho más, porque si lo aumento mucho más, en vez de quedarse ahí o mejorar, a mí va a hacer lo contrario, disminuir, ¿no? Entonces, ese gráfico de comparativa para ver qué tan bueno es un modelo de regresión lineal polinomial
digamos, es importante evaluar esa curva, ese codo, ¿no? Y ahí este es el, digamos que el código que ustedes podrían implementar para que se haga de manera automática, ¿no? Con un for, ¿no? Para cada grado. Y bueno, pasamos finalmente al ejemplo de el modelo predictivo no supervisado. Sí, señores, todos estamos atentos, ¿no? Entonces, el modelo predictivo no supervisado o de clusterización, señores. Entonces, aquí les traje como que datos de ciudades y de un fenómeno particular de violencia y digamos que otras variables que se miden, digamos, como asesinatos o agresiones, incluso el último es de red, que indica como que violaciones, abusos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para que se pueda entender mejor cómo aplicar los algoritmos no supervisados, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe entender esto? En la ciudad de Alabama, digamos que el murder o el grado de asesinato es de 13.2, por dar un valor. El grado de agresión es de 236, no sé, ha habido 236 personas, que se, el urban pop, no sé, o sea, el grado de urbanización de la ciudad es de un valor 58. El grado de violación es de 21.2, no sé, hay 21 puntos por ciento de mujeres que sufrieron este tema, o algo así, para poder interpretar los datos, ¿no? Entonces, en función a estos datos, lo que el algoritmo no supervisado debería hacer, como les había dicho en la clase teórica, es que automáticamente él pueda crear clusters, puede agrupar, por decir, estas ciudades que son los data input, en un clúster uno, en un clúster 2, en un clúster 3, donde, por ejemplo, oye, el clúster uno sea las ciudades con más violencia, por decir, agresión, asesinatos. Y en un clúster 2 los con violencia intermedia, y en un clúster 3 las ciudades más urbanas, que no tienen muchos problemas de violencia. Entonces, a diferencia de los modelos supervisados, donde yo le enseño, le doy variables y le enseño la salida, en los modelos no supervisados yo no le enseño la salida, no le decimos qué es no sé, un barrio que sea decente, que no sea agresivo. No le estoy enseñando eso, simplemente le doy datos y en función a esos datos se agrupan en función a características semejantes. Recuerda la teoría cuando vimos los modelos no supervisados de agrupación. Buscan parámetros, características semejantes y se van agrupando, ¿no? Bueno, entonces, igual que los otros, se hace una exploración de datos, le traje 50 datos, se hace una estadística, pueden hacer incluso también una estadística Bob-Exploit, ya no la voy a explicar porque ya las he explicado antes cómo se debe interpretar. Para dar un ejemplo sencillo nada más, oye, el murder, el tema de, de los asesinatos en promedio, en promedio se tiene 7.5 asesinatos en todas las ciudades, ¿no? Por decir, ¿no? Donde un máximo de 17.5 a un mínimo, no sé, de 1, ¿no? Igual, el asalto o los asesinatos, en promedio se tiene 150 asesinatos en las ciudades, un máximo de 150, un mínimo de 100, ¿sí? Así se debe interpretar. Pero ya vamos al tema del modelado, porque ya sé que estamos con la hora, estimados estudiantes. Vamos directo al modelado, ¿no? Empezaremos modelando el algoritmo K-means, que es uno de los algoritmos de modelos no supervisados. Recuerden, no todos los algoritmos aplican para todo. Por decir, los modelos de algoritmos supervisados no aplican para modelos de clasificación o para modelos de regresión. Son modelos particulares, algoritmos. ¿Ya? Entonces, en este caso definimos la variable X, que son las predictoras, el murder, el asesinato, los asaltos, el grado de urbanización y las violaciones, que son los REP. O tenemos el data frame, ¿sí? Y en este caso, pues, se obtiene, ¿no? Oye, tales ciudades con tales valores y así sucesivamente, ¿no? Y
Y luego ya importamos el modelo Camis, que en este caso va a ser el Camis más, importamos el módulo, entrenamos el módulo, ¿sí? Y por default asume 3 clústeres, o sea, 3 agrupaciones, ¿ya? Bueno, no por default, nosotros le hemos definido, ¿no? Es necesario definirle. Y que, oye, máximo haces 10 iteraciones para definir cada clúster. Eso es lo que estamos diciendo acá arriba, ¿ya? Entonces, aquí estamos diciendo, oye, que para las variables que estamos se tiene, digamos, ¿no? El MUR de las 4 variables, se están estableciendo unos centroides que están acá, ¿no? Y digamos que acá tenemos, oye, para el MUR, ¿qué significa? Oye, el centroide está en el orden de los 8, 11, 4, ¿no? O aquí, ¿qué pasa en este otro centroide? Oye, ¿no? 173 o 70, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Oye, que el clúster 1 tiene los valores más altos ¿en qué? En asesinatos, en agresiones, en violaciones, qué sé yo, ¿no? El clúster 2 tiene valores intermedios, el clúster 3 tiene los menos valores. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos llegar o de concluir de estos clústeres que se han hecho? Oye, yo podría decir que yo quisiera vivir en las ciudades que pertenecen al clúster 1, ¿no? Porque estos agrupamientos que hizo el algoritmo me ha identificado que aquellos que están en el clúster 1 son los que tienen menores ratios de asesinatos, menores ratios de agresiones, ¿cierto? Y de lo demás, menores ratios de violaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, y este es como que el intermedio y este es el máximo. Entonces, al algoritmo nadie le dijo que así debería considerarse, o estas son las condiciones para decir que este es el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3. Él solo por simetría los clasificó, los significó y los encuadró. Muy bien. Entonces, y les da una etiqueta, por decir, oye, ya el clúster 1, 0, 1, 2, ¿no? El clúster 1, 0, el clúster 2, 1, y el siguiente clúster 2, ¿ya? Y estos clústeres yo lo puedo graficar acá, ¿no? Vamos a ver, oye, ya, para la ciudad de Alabama, con estos valores, oye, lo voy a agrupar en clúster 1, ¿no? Y, y digamos que se obtiene un valor. Y solamente ahí voy a hacer una parada para decir, ¿y cómo esto yo lo puedo llevar a un ejercicio para diagnóstico de equipos, ¿no? Por decir, oye, tú tienes muchos datos por equipos, ¿no? No sé, de interruptores, transformadores u otros equipos. Y tú no le quieres enseñar a tu modelo a decir, oye, este es equipo, estos datos son de un equipo malo, estos datos de un equipo bueno. Tú solamente le das datos, 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 datos. Y digamos que el algoritmo tiene que tener la capacidad de, por ejemplo, identificarte aquellos equipos que se encuentren con valores anormales, sea porque sean muy altos o porque sean muy bajos, y a esos los va a agrupar en un clúster. Y a otros algoritmos que tengan datos normales, oye, eso los va a traer a otro clúster, ¿sí? Y por decir, si tienes 2 clústeres, el algoritmo, sin que tú le enseñes cuáles son los buenos y cuáles son los malos, te va a tener digamos, la propiedad de poder clasificarte en función solamente a los datos y a las correlaciones, de decir, oye, estos equipos de acá tienen algo en común y yo les asigno este clúster 1, y estos otros equipos de acá tienen algo en común y yo les asigno el clúster 2. Y tú ya como experto, como especialista, tienes que darle el sentido a los clústeres, decir, mira, este clúster que me dio el algoritmo me ha identificado los equipos que tienen un problema, ¿sí? Que tienen presencia de gases hidrocarburos, que tienen resistencia a contactos altos y se habla de interruptores, que tienen un problema de factor de potencia alto, aislamiento bajo, qué sé yo. Digamos que es algo en común que deben tener, o incluso no solamente un modo de falla, sino varios modos de falla, ¿ya?
Entonces, ese es el objetivo de poder tener modelos no supervisados. Ambos, tanto los modelos supervisados como los supervisados, tienen aplicaciones y funcionalidades, ¿sí? Entonces, es simplemente buscar el sentido o el provecho de cuál me puede servir más, cuál no, ¿ya? Y bueno, aquí viene un tema de cálculo de la inercia. Esto es como una métrica de la diferencia entre dado el clúster establecido y su centroide, que es como que el centro del clúster, calcula la sumatoria de todas las diferencias entre el centroide con el valor, con todos los elementos que pertenecen a ese clúster, ¿no? Entonces, elemento uno diferencia con el centroide de ese clúster. Ese valor lo tomo y lo voy a sumar con la otra diferencia y así con cada una de las diferencias del clúster, ¿no? Entonces, esa suma es la inercia de un clúster, por ejemplo, ese es el valor que sale acá, ¿ya? Y bueno, hay otros algoritmos como el escalado estándar también que te pueden ayudar de alguna manera a mejorar tu clúster, básicamente es a escalar los datos. Los algoritmos de agrupación son muy sensibles al valor de los datos. Si yo tengo una variable con valores altos de 1000, 200, 300, entonces estos pueden verse influenciados tanto para determinar el centroide como para determinar el grado de pertenencia a un clúster por estos valores. Entonces, una técnica es hacer un escalado a los datos, y esto justamente le llaman el cambio escalado estándar, donde como que lo convierten a una escala única para todos, que básicamente es, dado el valor, le restan, digamos que la media de todos los valores de esa misma variable y lo dividen entre la desviación estándar. Ese cociente, en la teoría va a estar máximo, digamos que de -1 a 1, ¿no? Entonces, todos los valores van a tener como que la misma fuerza, ¿no? La misma escala, ¿sí? Entonces, eso es una técnica para poder también agrupar de una mejor manera y que los clústeres no se vean influenciados por el grado de la variable o por el valor que éstas tengan, ¿no? Entonces, eso es un caso, ¿no? Aquí se hace lo mismo, si se dan cuenta, y se tiene otros centroides, ¿no? De equipo, tres clústeres también, pero otros centroides, ¿no? Podemos decir que bajo ese agrupamiento, digamos que el, el, digamos que el clúster con menores valores sería el clúster número 2, ¿no? Que son negativos, ¿no? El clúster número 2 son los que menores valores, o sea, yo tendría que irme a vivir, por ejemplo, a a las ciudades que se encuentran en el clúster número 2, ¿no? ¿Ya? Entonces hay también otro tipo de escalado min-max que utiliza los valores mínimos y máximos, simplemente son problemas de escalado. Igual se hace el mismo procedimiento, si el mismo procedimiento, y obtienes nuevamente o importas los modelos, los entrenas y nuevamente obtienes clústeres, ¿no? Con el modelo Minimax ya no tiene valores negativos, ¿no? En el caso del escalado estándar sí, porque la variable va de -1 a 1, pero en el caso digamos, del escalado Minimax, no, va de 0 digamos, al valor de máximo que tiene la variable, ¿no? Y bueno, igual, si yo ya tengo esta distribución, ¿qué puedo decir yo? Porque en el clúster 0 tengo tres clústeres, y en el clúster 0 más bien, o en el clúster 2 se encuentran las zonas de menor urbanización y además de menores violaciones, de menores asaltos y de menores matanzas. Mientras que en el clúster 1 sí tengo mayores asesinatos, mayores matanzas, no sé, y mayores violaciones que se encuentran en las ciudades, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la agrupación de dónde se encuentran, digamos, los mejores sitios para vivir, o sea, los clústeres varían mucho, o pueden variar del escalado que tú lo hagas, ¿no? Es muy importante eso. Sobre todo si tus datos tienen cierta simetría, como cuando vimos en la clase teórica, ¿no? ¿Se acuerdan?
formas que no son ovaladas u otros, entonces se tienen que aplicar técnicas. Dentro de ella puede ser usar más clusters, dentro de ellas dividir más mis datos, ¿no? Para, o sea, usando más clusters, estandarizar mis datos, ¿no? Y aquí, bueno, se tiene el algoritmo para encontrar el Cummings óptimo, o sea, cuántas agrupaciones puedo yo definir para poder decir, oye, cuántos grupos serían los ideales. Para nuestros datos, por ejemplo, se hace el mismo gráfico digamos, de la rodilla o del codo, y nos dice, pues, que podía trabajar con dos, máximo tres, pero de ahí ya no hay, digamos, que sentido que sigas sacando más clúster, ¿no? Más agrupación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es como que el error cuadrático medio que se va obteniendo cuando vas teniendo más clúster, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿Sí? Esto es con el método de Caminos más, ¿sí? Entonces, con tres grupos que parecen en la elección óptima. Y igual, ¿no? Solamente son agrupaciones y que se van dando digamos, por diferentes valores que ustedes puedan analizar, ¿no? Pero, digamos, para este caso yo siempre les sugiero comenzar por agrupaciones de tres y de ahí quizá hacer este análisis por el método del codo para encontrar un mejor número de agrupaciones, ¿no? No, señores, bueno, disculpen por habernos pasado, ya no quería reservar para más fechas la sesión. Creo que con esto ya hemos cumplido el objetivo de la clase de hoy y en sí del módulo, que es pues llevar y ver modelos, casos prácticos de cómo entrenar, ¿no? Un algoritmo predictivo y usarlo, ¿sí? Eso está al alcance de ustedes, está en el algoritmo, mejor dicho, está en OneDrive, estos algoritmos, las plantillas y los datos para que ustedes puedan practicar. Obviamente, cada uno trabajará en alguna empresa, tendrán sus propios datos, tendrán sus propios equipos, y lo único que tienen que hacer, señores, es llevar sus datos a una matriz de filas y columnas, importar los datos como yo les he enseñado y llevarlo y analizarlo a estas plantillas. Y de ahí ya queda como que un poco ya su magia de ustedes de poder ir investigando, de repente algún otro alcance que sean de acuerdo a sus necesidades, porque en tema de código y modelos predictivos hay miles y miles de cosas, ¿no? Yo les he tratado de traer lo que siento que más me ha servido a mí, ¿sí? Para poder conocer y entender estos modelos predictivos y que tranquilamente les va a servir a ustedes para poder utilizar datos técnicos de equipos en sus estaciones, tanto para hacer clasificación, tanto para hacer regresión o para hacer agrupaciones en modelos no supervisados. Y con esto, señores, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Adelante, Kenny.